A usted, senador, tiene el uso de la palabra el senador Félix Valera y se alista la senadora Daira Galvis. Gracias, presidenta. Saludar al señor ministro Rubén Darío Lizarralde, al director del ICA, al doctor Luis Humberto Martínez, al doctor José Félix Laforí, a todos y cada uno de los que hoy nos acompañan y a los medios de comunicación. Ministro, la soberbia y la indiferencia son muy malos consejeros, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de administrar una política pública. La presidenta Marixa ha hecho énfasis mucho en una carta que se envió hace aproximadamente un año, presidenta, si no estoy mal, donde advertíamos al gobierno lo que se estaba gestando en las regiones potencialmente por la inconformidad histórica de los campesinos de Colombia. Esa carta está registrada. Los servidores públicos tenemos una atadura funcional permanente con el Estado. Respondemos por lo que hacemos, respondemos por lo que dejamos de hacer y respondemos por lo que nos excedemos en hacer. Esa carta, senadora Marixa, es un registro que quedó ahí en la historia para demostrar que sí hubo advertencias por parte de este Congreso al Gobierno Nacional de que las cosas en las regiones no estaban muy bien. Sin embargo, hubo una actitud displicente, indiferente, frente al reclamo que hacíamos los congresistas al Gobierno Nacional. Por eso repito, señor ministro, eso no conduce a otra cosa sino a esto. Esa actitud no puede seguir siendo el verbo que se predique desde la administración pública. Y yo sí creo que esta gran oportunidad que tiene el gobierno hoy frente a la tragedia que se vivió es histórica e inaplazable. Sí hay que reconstruir el sector. El sector no necesita paños de agua tibia, no necesita curitas, no necesita pañitos, necesita reconstruirse. Y reconstruirse atraviesa por repensar al campo. Este gobierno tiene más de 30 años de estar apostándole al sector mineroenergético como el motor de desarrollo. Y como le quedó fácil porque la minería tiene una particularidad que vuelve a los estados perezosos, porque no tiene ningún esfuerzo fiscal, es sacar de la tierra y vender. Eso hace a los estados antidemocráticos, lo hace desiguales, lo hace muy corruptos inclusive, y dejó de lado la vista que tenía que tener sobre la visión del campo, ministro. Y tiene que cambiar entonces por darle prioridades a los sectores, empezar a disminuir un poco la apuesta que tiene el sector mineroenergético y equilibrar la balanza al sector agropecuario. Yo sí creo que los TLC son malos en la forma en que se firmaron en Colombia. De hecho, se negociaron en un gobierno republicano en los Estados Unidos y se firmaron en un estado demócrata, en un gobierno demócrata. Lo que quiere decir que eso no es una visión política, sino económica. Y los gringos sí que saben de eso. Yo creo que es el primer llamado a revisar la política exterior este ministro, porque le está haciendo mucho daño. Y peor aún, cuando dicen que no han entrado en vigencia y que no han entrado los efectos del TLC a Colombia, entonces sí es más grave, porque la consecuencia será más fatal. ¿Cómo se firma un tratado de libre comercio sin haber construido una agenda interna de competitividad que permitiera que si se va a aperturar el país al mundo, por lo menos tuvieran las mínimas condiciones de competencia quienes tienen una empresa dedicada en el campo? Lo decía la senadora Daira, es como colocar a un burro amarrado con un tigre en el mercado mundial. Así dejaron a los campesinos en Colombia. Una fragilidad institucional única que gobierna en Colombia para evitar que no solamente la política de comercio exterior agobie al empresario del campo, sino que lo maltrate la ilegalidad del contrabando. En el Cesar y en La Guajira, doctor José Félix Laforí, no hay contrabando. El contrabando tiene una particularidad, es que se hace de espaldas a la autoridad.
Pero cuando por las carreteras nacionales transitan los camiones y transitan los buses y transitan los vehículos pagando alcabalas o pagando peajes, con la venia del gobierno lo que hay es una fragilidad institucional que tiene un contubernio con la ilegalidad. Eso está agobiando al pueblo colombiano, especialmente al sector campesino. Está inundado todo el departamento del Cesar de arroz. En las narices de la policía y de las autoridades competentes, lo que por omisión significaría un grado de responsabilidad alto a las autoridades que tienen las competencias funcionales de evitarlo, ministro. Eso hay que empezar a revisarlo. No es colocarlo usted ahí pues en una cartera para que lo maltrate toda la dinámica y el desarrollo de los pueblos, porque no es capaz usted solo de sacar adelante este sector si no se articula todo el gobierno alrededor de una política fuerte que permita entender que este sector necesita ser reestructurado. Por eso yo sí creo que esos TLC merecen ser revisados con lupa, que fue lo que negociaron ahí. Porque finalmente, si no han entrado todavía en vigencia los TLC, los efectos serán devastadores. Porque no me quiero imaginar yo la segunda marcha campesina. El gobierno se dio cuenta que existían los campesinos y los campesinos se dieron cuenta que tenían poder, escribió un articulista. Esa es la gran realidad, ministro. 50 años sepultados en el anonimato para haber motivado a que los campesinos de Boyacá se levantaran. Tenía que haber sido una deuda muy grande, un saldo casi insoluto, el que motivó a una gente tan pacífica como los boyacos a que salieran a la calle a paralizar el país. Pero también atraviesa, ministro, por una revisión a la política financiera de este país. El Banco Agrario no es el banco de los campesinos, porque donde menos hay banco agrario es en el sector agropecuario. Los pueblos no tienen banco agrario. La zona retirada de este país, que es donde viven los campesinos de a pie, no tienen banco agrario. Están en las ciudades. Entonces, presidenta, yo sí creo que vale la pena revisar la política financiera de este país en dos sectores. ¿Qué van a hacer con las deudas que tienen los campesinos en Colombia? ¿Se las van a refinanciar para endeudarlos más? ¿Con qué plata van a pagar las deudas si finalmente el negocio está quebrado? El tema de los préstamos, ministro. Esos préstamos no tienen acceso los campesinos en Colombia. Se necesitan créditos blandos y sin tanta tramitología que definan en el sector local cada uno de los préstamos. Ministro, agárrese de la mano de la ministra de Obras y de Infraestructura. Si usted quiere tener un campo revitalizado, no puede seguir con esas vías terciarias y secundarias. Sacar un aguacate de San José de Oriente a Valledupar cuesta más que traerlo de Ecuador, porque esas vías dan pena. Esas vías, entre otras, ministro, porque le reitero, háblese con el ministro de Comercio Exterior. Las grandes pistas que se han hecho aquí son las vías de las importaciones, las dobles calzadas, los grandes proyectos que vienen de la costa a Bogotá. Ese es para traer la mercancía a Colombia. ¿Y para sacarla? Las vías terciarias para sacarla, que son las vías de las exportaciones. ¿Cómo van a competir nuestros campesinos? Eso es una mentira, que hay competitividad. Por último, ministro, no se compadece con la costa, especialmente con mi departamento, que durante más de 40 años no le han hecho un distrito de riego. Mientras que en departamentos del centro del país hay departamentos mucho más pequeños, con 25 distritos de riego. Ese es el centralismo que está agobiando a la costa y donde usted tiene que apostarle, porque finalmente es la única oportunidad que tiene la costa de sacar adelante este sector. Yo no me voy a extender porque ya la señora presidenta me está solicitando la palabra, respetuosa pero decididamente. Pero sí se necesita hacer un gran debate y no creo que ese acuerdo que se haya hecho el día que se firmó el pacto sea la solución del campo. Nosotros estuvimos en María la Baja, una comisión de aquí,
Yo creo que hay cosas importantes que sacar de ese modelo de desarrollo económico a partir de la asociatividad. Yo tengo parcialmente alguna fe en que eso puede generar riqueza a partir de las oportunidades de participación activa y vamos a estar participando activamente de este debate. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Daira Galvis y enseguida el senador Jorge Robledo. ¿Están inscritos todos? Muchas gracias, señora presidenta.